modernidad, pero los Balcanes siempre fueron un espacio de tránsito. Entonces, los Balcanes fueron un lugar por el que pasaron muchos pueblos y donde estuvieron asentadas desde muy temprano comunidades religiosas muy diversas. Vemos inicialmente la comunidad ortodoxa, porque los primeros, bueno, hablando ya de tiempos cristianos, ¿no? Hablando ya después del primer milenio, antes del primer milenio, por los Balcanes pasó Roma con todas sus huestes, con toda su fuerza. Y eso lo vimos la vez pasada. Antes de Roma también pasó Macedonia, o sea, pasó Alejandro. Em, y mucho antes, muchos pueblos que habían transhumado por estos territorios, unos territorios muy ricos, unos territorios que tienen unas peculiaridades, es que su variación climática es muy sensible, pero no es tan dramática como en otros lugares de la Tierra. Y son lugares fértiles y con una salida al mar y que articulan territorios de continentales, es decir, que son el paso de Europa a Asia. Están los Balcanes muy directamente bajo la influencia griega desde la antigüedad, entonces son un área que se llenó de horizontes de cultura profundamente arraigados. La comunidad ortodoxa, una de las más antiguas, fue respetada incluso por la dominación turca, que es la que nos va a traer las mezquitas. Y durante un tiempo verdaderamente amplio vamos a encontrar una maravillosa convivencia. De las cosas más impactantes en los Balcanes es que ustedes van a poder encontrar digamos, originalidad propia de los distintos estilos arquitectónicos. Van a encontrar un trabajo precioso de pintura de iconos y de todo lo que es pan de oro y también de todo lo que viene a ser el uso de la metalurgia. En Sarajevo vamos a poder visitar la antigua sinagoga, uno de los edificios de mayor tradición que nos deja sentir la austeridad y también conectar con esa comunidad judía tan importante dentro del entorno de los Balcanes. Y no puede faltar la Catedral Católica. Entonces, fíjense que ya hablamos. Primero hablamos de el entorno. Vimos una mezquita, vimos una catedral ortodoxa, vimos una sinagoga, vimos una catedral católica. Todo esto ha llevado a que Sarajevo sea llamada la Jerusalén de Occidente, porque en ella confluyen las grandes tradiciones de la religión y tienen presentes grandes e importantes monumentos en los cuales se acogen los creyentes. Es una ciudad de una gran diversidad y que genera unos flujos de convivencia sumamente interesantes. Bien, también Sarajevo fue llamada en su momento la Atenas de la Dalmacia. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que esto le da un carácter muy especial. Después salimos desde Sarajevo, vamos a pasar por Mostar y vamos a Medjugorje, el famoso santuario de la Virgen María, lugar de peregrinación para los y las católicas. Un paisaje de ensueño, un paisaje de fantasía, que te traslada al entorno propio de la Edad Media, de finales de la Edad Media, porque realmente la Edad Media que nos seduce más es la que vienen a ser los siglos XII, XIII, XIV. Mm, Aquí, con la complicidad del clima, con la complicidad del color, con la complicidad de la gente. Recorreremos nuevamente los bazares. Siempre que encontramos bazares, nos detenemos en ellos. Cada bazar es único, en cada bazar hay una cierta especialidad. Uno y a quienes nos gusta comprar cosas, pues nos matamos allí, pero a quienes no les guste incluso el solo hecho del paisaje del bazar tan colorido, tan lleno de formas, es algo supremamente, eh, digámoslo así, rico. Es algo que nos entusiasma y es algo que nos llena de imágenes. Vamos al Monte de las Apariciones, que es donde la Virgen María se afirma
apareció a 6 personas. Yo no me voy a detener mucho, de esta parte sabemos bastante. En el lugar o en el lugar donde se dio la aparición está la imagen de la Virgen y pues se considera un sitio muy especial justamente por este, digamos, perdón, me equivoqué al decir que Sarajevo era la Atenas de Dalmacia, la Atenas de Dalmacia es Dubrovnik, me disculpo. Eh, vamos ahora a Dubrovnik, la antigua ciudad de Ragusa. Ragusa es el nombre en español. Quienes han leído sobre muchas novelas de pronto o han tenido algún contacto más fuerte con la historia de esa región, han oído hablar de Ragusa como un sitio extraordinariamente bello, como un sitio particularmente entrañable, donde la historia corre por todos los espacios y juega con nosotros y nos provoca. Bueno, Dubrovnik es la perla del Adriático y la Atenas de Dalmacia. Fue uno de los lugares favoritos de toda la historia. La Dalmacia era el territorio que quedaba justamente emplazado frente a la bota itálica, al igual que, miren ustedes, queda emplazado la península entera de los Balcanes, lo que hizo que estos territorios fueran un objetivo muy claro del Imperio Romano. Dalmacia es un territorio muy rico y fue uno de los territorios objetivos del emperador Trajano. Trajano va a construir su capital en Dalmacia. Tiene un clima sumamente favorable y solo el paisaje ya te enamora. A eso súmale las construcciones maravillosas, muchas de ellas construidas entre los siglos XIV y XVII, em, impactantes por su arquitectura, por su monumentalidad. Sabemos que en estos lugares se filmaron varios de los episodios de Juego de Tronos. Entonces, pues todavía más emocionante para quienes son seguidores de la serie. Y ahí vamos al convento franciscano o al monasterio franciscano en Dubrovnik. Este monasterio fue construido en lo que se llama un estilo tardo románico. No se angustien mucho, yo ahorita no les voy a explicar todo el tardo románico, solamente quiero que ustedes se fijen que hay un elemento que es muy importante en este estilo arquitectónico y son los pilares. Los pilares o las columnas son muy delgadas, realmente son muy delgadas y están coronadas por unos capiteles que son unas tallas absolutamente fantásticas. Es poner un pie o no solo un pie, es poner muchos pies en la Edad Media y poder soñar y poder fantasear, porque a este viaje hay que llevar muy bien preparada la imaginación y tener esa capacidad de llegar a los lugares y desplazarnos en el tiempo. Una de las cosas que ha hecho más famoso ese convento es su farmacia. Su farmacia es la tercera farmacia más antigua del mundo y a través de ella se puede hacer o se puede conmemorar lo que fue la herbolaria y la aplicación de la medicina en los siglos XIII, XIV, XV y demás. Así que ahí tendremos una bella parada para hablar bastante de historia y de historia de la salud. Luego vamos al Palacio de los rectores del convento, mm, construido también de una manera muy bella, usando los elementos propios del tardo románico. El románico es un estilo arquitectónico que se desarrolla muy temprano en Europa, es el primer estilo de arquitectura europea posterior a la caída del Imperio Romano y lo vamos a encontrar, sí, tirado hacia el siglo X
pero no se acaba allí, sino que se extiende y en algunos momentos, aún ya habiendo pasado el tiempo propio de usarlo, habiendo sido ya reemplazado por el gótico e incluso por el tardogótico, este estilo siguió siendo implementado. De las cosas más hermosas, sus escalinatas, y como les digo, sus capiteles que nosotros observaremos y donde nos deleitaremos haciendo la afirmación de lo que nos está mostrando. Aquí tenemos, por ejemplo, a San Jerónimo en su habitación. Es uno de los temas más importantes en toda la historia del arte. Ay, Gilma, pero ¿por qué dices que ese es San Jerónimo? Bueno, porque tiene la Biblia en la mano, porque es claro que está en un escritorio, ¿sí? Y porque hay unas anunciaciones de que lo muestran como obispo y bueno, etcétera, etcétera, cosas que veremos más adelante. Ahora vamos a la Catedral de la Asunción, ¿sí? Esta catedral, tiene un recorrido enorme, como la mayoría de los edificios balcánicos. En los Balcanes, la arquitectura te da una señal muy clara del transcurso histórico. ¿En qué sentido? Te muestra cómo la historia se va construyendo sobre lo que antecede. La primera fundación de esa catedral fue en 1192. Fue obra de una donación del rey Ricardo III de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, quien participó en la Tercera Cruzada. Esa Tercera Cruzada me da por Ricardo III, que modestia aparte es un personaje que me gusta mucho, otro día hablaremos de él. Eh, Ricardo Corazón de León estuvo a punto de naufragar cuando regresaba de la cruzada en frente a la isla de Locrum. Entonces, en gratitud, hizo construir una iglesia. Esa iglesia con el paso del tiempo fue siendo remodelada, pues tuvo varios incidentes y finalmente en 1673 se trajo al arquitecto italiano Andrea Bufalini de Urbino para que la reconstruyera. Eso es una belleza en los Balcanes. Es como coger toda Europa y ponerla juntita en una capsulita. Y ahí vamos entonces a poder ver cosas que son propias de otros territorios, como en este caso Italia, y vemos el barroquismo muy claramente manifiesto en la parte interior, sobre todo en la parte del órgano. Encontramos también reliquias, ya habíamos hablado de las reliquias la vez pasada, las reliquias de los huesos de los santos fueron toda una moda que se implantó en Europa a partir del siglo VIII y que llevó a que los pobres santos terminaran deshuesados y repartidos por todas partes. Es muy frecuente encontrar reliquias, especialmente en la región ortodoxa. Vamos a encontrar santos diferentes a los que nosotros normalmente reverenciamos o frente a los que tenemos una cierta inclinación. Y vamos a encontrar muchas reliquias porque, digamos, fue menos fuerte el impulso reformador en esta zona. Ahora el Palacio Esponza quiere decir espongia y tiene que ver con el lugar donde el término espongia con donde se recogían las aguas. Pero el Palacio Esponza era una logia donde los comerciantes llevaban sus productos para tasarlos. Y en el atrio de este palacio hay un enunciado muy interesante, muy bello. Dice, nuestras pesas no permiten trampas. Cuando mido los bienes, Dios mide conmigo. Porque siempre el comercio estuvo muy mediado por el temor a la estafa, ¿no? El estilo de este palacio es una locura, es un mix entre gótico y renacentista y fue creado por Paskok Miselevic Mihop, tratando de en estas hibridaciones recoger parte de la historia propia de la región, pero también de desarrollar un nuevo concepto de belleza. Así que es muy bello y vale la pena realmente recorrerlo.
Luego salimos y nos encontramos con este pequeñito gran pastel que es la iglesia de San Blas. La iglesia de San Blas es un edificio compacto de estilo barroco veneciano. El barroco tiene muchas manifestaciones, el barroco italiano es, digámoslo así, más delicado en cierta medida que el barroco español, que es más grandilocuente, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Lo que vamos a decir es que este edificio crea un contraste fantástico con las casas que están a su alrededor, que son en su gran mayoría de aspecto renacentista. Y de allí, bueno, el domingo estamos en Dubrovnik, en el paraíso, es como decir, bueno, ¿a qué horas yo llegué al cielo? Y me voy a encontrar con esta serie, con estos edificios magníficos, fantásticos, como la Fortaleza de San Juan, creada para, entre los siglos XII y XVII, para proteger el territorio. Se cree que originalmente las defensas eran de madera, pero rápidamente fueron transformadas. Lo más bello, una de las cosas más, bueno, es que, ¿qué es lo más bello en Dubrovnik? No hay cómo decir. Una de las cosas más bellas es que ahí vamos a poder reproducir el esquema de lo que es una ciudad medieval, cómo está pensada, en términos de el encerrar los edificios dentro de la muralla. Esa es una posibilidad de caminar la historia, como les digo. Vamos a ir a los lazaretos, estos lugares donde eran llevados los enfermos contagiosos, principalmente los leprosos, pero también los tuberculosos. La tuberculosis fue la enfermedad del siglo XIX, entonces pues ya entenderemos. Ahora pasamos a Montenegro. Nos vamos a otro país. Yo, por razones de tiempo, no me voy a detener mucho en pormenorizar, pero hay algo que es importante que ustedes miren y es cómo se habla de los porcentajes de las poblaciones religiosas, porque el conflicto en los Balcanes fue un conflicto nacional y los conflictos nacionales toman el horizonte de lo religioso como un eje de problemas. Como pueden ver, Montenegro, que está muy cerca, no se queda nada atrás en cuanto a belleza. Pareciera como que cada lugar de los Balcanes compitiera y al mismo tiempo se felicitara a sí mismo y a su vecino por tanta belleza. Es algo verdaderamente impactante. Y nosotros vamos a desplazarnos para ir a ver, ¿qué me le pasó aquí a la Virgen que no me apareció? A ver la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es una advocación, bueno, el término Virgen de las Rocas se hace famoso por Leonardo da Vinci, pero hay que tener en cuenta una cosa, nosotros pensamos que nosotros los católicos somos eh, la población con mayor tendencia de advocación mariana, pero eso no es verdad. La iglesia ortodoxa es tan mariana como la iglesia católica, y pero de maneras distintas. La Virgen María del catolicismo es una virgen suave, es una virgen amorosa, es una virgen que te abraza, que te conforta, es muy la virgen joven de la natividad y aún cuando es la madre dolorosa, es una virgen joven. Cuando aún pasa en las escenas de la Asunción o de la dormición de la Virgen, es una virgen joven para la mayoría de los pintores y de los artistas occidentales. La Virgen ortodoxa es una virgen más severa, es una virgen más autoritaria, es una virgen que se ha posicionado desde muy antiguo no como la madre de Cristo Jesús, sino como la madre de Dios. Por tanto, es una figura que aparece casi siempre mayor, casi nunca aparece tan joven. ¿A qué voy con todo esto? A decirles que vamos a encontrar muchísimos lugares donde la presencia de María es un motor fundamental. Y seguimos viajando y cuando ya pensamos, no, ya he visto bastantes maravillas, Kotor viene y nos ofrece nuevas. Aquí es más claro el contraste entre lo antiguo y lo moderno, siempre rodeado de espacios bellísimos. Vamos a la Catedral de San Trifón, que también se conoce como la Catedral de Kotor. Y ¿quién es San Trifón?
para quienes quieran saberlo, es el santo local, ¿sí? Hay santos que para nosotros no dicen mucho, simple y llanamente porque pues nosotros estamos en otro contexto. El mayo 21 vamos a estar en Buba y vamos a movernos en varios espacios. Vamos a poder caminar por estas casas maravillosas que son muy particulares, muy propias de la localidad, mm, que están hechas en un estilo más bien tendiente un poco a lo renacentista. Son líneas muy simples, muy claras, muy puras, ventanas bastante grandes, pero son casas modernas, ¿no? En su gran mayoría. Vamos a tener la posibilidad de ir al Palacio del Rey Nicolás I. Este Palacio del Rey Nicolás I está hecho en un estilo neoclásico. Este fue el palacio donde vivió la familia real de Montenegro. Se convirtió en un museo y es bastante interesante poderlo visitar, ¿no? Es reconocer otra manera de la historia a través de los objetos. Ahora vamos al monasterio de Cetinje. Es un monasterio que fue construido entre 1701 y 1704. A veces uno se asombra porque dice, pero ¿por qué no le veo como esos trazos de la construcción? Que yo me imagino que deben ser del 17 y 18, lo veo mucho más, por decirlo así, como más tirando al medieval, pero es que ese es el estilo arquitectónico del 17 y del 18. Otra cosa son ciertos palacios o ciertos lugares. ¿Sí? Son construcciones que se siguen considerando barrocas de gran tamaño, de gran dimensión, que han hecho transformaciones en el uso de los elementos arquitectónicos en relación con lo que había sido el periodo anterior, que era el gótico. Ahora vamos a Podgorica y en Podgorica vamos a poder visitar el Templo de la Resurrección de Cristo. Este es un templo de origen de estilo bizantino. Ese estilo bizantino trasciende en la ortodoxia. Vamos a ver que al igual que estaban originalmente o se piensa que debían estar todas las iglesias bizantinas, tiene una proliferación impresionante de pintura mural que nos hace sentir como esa, bueno, como que si hubiera ese horror vacui. Y cuando nosotros vayamos y cuando hagamos el curso, pues vamos a estudiar estas imágenes para que cuando las encontremos nos signifiquen, nos representen y realmente podamos sacarle el gusto a observarla. Vamos a ver la maravilla de la construcción bizantina, cómo está orquestada, cómo sigue un parámetro de construcción que pues ya no es el de Hagia Sofía, pero tiene unas características similares con ella. Ahora vamos a seguir nuestro viaje en medio de bellísimos paisajes y vamos a tener la posibilidad de disfrutar de ese entorno natural de una manera más profunda. Vamos ahora a Sveti Stefan, que es un islote comunicado con la masa continental, una zona maravillosamente bella que originalmente, y yo porque me vine aquí, perdón un momento, se me quedó esa diapositiva, perdón, y ahorita ya voy a cambiar. Yo dije, no, como que me regresé, no, todavía no me regreso. Vamos a ver este bellísimo islote que en un momento determinado de la historia se constituyó en un área de placer, en un sitio para los viajes eh, de lujo y de las grandes estrellas cinematográficas. Inicialmente había sido un pueblecillo, ¿no? De pescadores. Bien, mientras yo ya cambio la presentación, no sé, Sandrita, si tengas algo que quieras complementar hasta el momento de lo que hemos venido conversando, mm, porque nosotros ahora ya nos disponemos a ir
hacia un nuevo territorio. Nos disponemos a ir justamente hacia Tirana y hacia Orit en Macedonia. Bueno, como no oigo a Sandrita, yo sigo. Vamos a llegar, entonces, de nuevo, algo que es muy bello, ¿no? Cuando llegamos a estas ciudades, mm, constatar toda esta arquitectura nueva, el manejo del color, el manejo del espacio, porque son distintos a los que nosotros normalmente disponemos, ¿sí? Vamos a poder constatar asimismo un muy latente nacionalismo. En esos territorios, la lucha nacional ha sido una lucha fuerte, ha sido una lucha importante y ha sido una lucha de muchísimo tiempo. Vamos ahorita saliendo de Montenegro para irnos justamente a Macedonia. Macedonia es un país que tiene una concepción, un contexto dramático. Y el problema más dramático para Macedonia es que Macedonia es un territorio con problemas de identidad. ¿Por qué se llama Macedonia? Resulta que se llama Macedonia por Alejandro, que pasó por ahí. Él era de Macedonia, en Grecia, sí, y asumió que Macedonia nombró este territorio así. Ahora a Macedonia le ha costado mucho trabajo ser reconocida su nombre porque ha tenido que pelear justamente con los griegos que dicen que ellos son la verdadera Macedonia. Entonces es algo un tanto simpático, pero bastante, digamos, complejo. Bien, llegamos al lago de Orit y encontramos una de las iglesitas más hermosas, más hermosas. Es como una pieza que uno quisiera como coger y tener, apropiarse. Está construida al esquema bizantino, voy a decir una bestialidad, una burrada total. La construcción bizantina es como un pastelito, está aglutinada, ¿sí? Es compacta, es muy compacta y tenemos que saberla leer para entender qué representa y qué significa, porque es más que una simple solución constructiva, tiene también una cantidad de elementos simbólicos. Por ejemplo, le voy a nombrar solamente para no marearles, les voy a nombrar este uno, 2, 3. Y aquí uno, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, que sean tres ventanas o que sea una ventana o que sean dos ventanas, todo eso tiene un significado profundo. La iglesia de el lago de Orjit es la iglesia de San Juan Caneo, que es la iglesia de San Juan el apóstol, San Juan el autor del Apocalipsis. Entonces, al igual que otros espacios en este territorio, ha tenido remodelaciones, reconstrucciones, porque ese ha sido un territorio de muchísima guerra y de muchísima confrontación, entonces eso lo hace difícil. Vamos a pasear por Carcija y vamos a poder mirar todo lo que son las partes comerciales y entrar al bazar turco en Orjid. Estos territorios estuvieron muchísimo tiempo bajo el control de los turcos. Los turcos iniciaron su expansión sobre el territorio occidental en los Balcanes. Mm, y el que lo inició fue ni más ni menos que el propio Mehmed II, el sultán que va a, digámoslo así, es el sultán que va a conquistar la ciudad de Constantinopla, que va a dar origen a Estambul. Bien, vamos ahora al monasterio de Samnum, otro edificio que se constituye en una parada obligada. Por sus condiciones arquitectónicas también, porque hay mucha mezcla. Miren ustedes, estas tallas son siglo XVIII, XVII, XVIII, XVII, XVIII. Y si ustedes las ven con cuidado, se parecen muchísimo a las tallas que nosotros encontramos en América, ¿sí?
Entonces, pues vamos a también hacer esas relaciones y poder entender por qué se parecen tanto. En Orit vamos a llegar a la iglesia de Santa Sofía, es una basílica, tiene planta basilical con intervención de la arquitectura que se llamará tardo-románica, es anterior a la bizantina, pero bueno, tiene también algunos elementos que nos recuerdan a lo que será el gótico y bueno, ya la iremos deconstruyendo. Esta edificación tiene una maravillosa tradición histórica. Nos hace referencia a la presencia en los Balcanes de dos santos, San Metodio y San, ay, ahorita se me acabó de ir el nombre, San Cirilo y San Metodio. Cirilo y Metodio son dos hermanos que viven y habitan en la región de Bulgaria. Ellos van a crear el alfabético que se llama cirílico, que es el que se usa en parte de los Balcanes, pero también en Rusia, y van a ser los principales evangelizadores de los eslavos. Entonces, estos dos santos están muy, muy presentes. ¿Qué tiene de más hermoso esta construcción basilical? Pues que mantiene vivos o vigentes varios mosaicos del periodo que se conoce como tardo romano. Está en la transición anterior al bizantino y bueno, después habrá que mirar eh, estas pinturas, que son pinturas que uno llamaría como rupestres y que podemos encontrar, están muy en conexión con lo que se puede llegar a ver en Rávena, en Italia, y las pinturas que se pueden encontrar, algunas pinturas de las que se pueden encontrar en la región de la Capadocia, aunque estas están más elaboradas y más, digamos, estilizadas que las anteriores, que por lo menos que las de la Capadocia, porque son previas. Entonces, eso las hace mantener todavía mucho del esquema narrativo o del esquema iconográfico de las figuras propias del arte antiguo. Pasamos al anfiteatro de Alejandro Magno. Nos testimonia el paso del gran conquistador. Alejandro es ante todo un civilizador. Construye este pequeño anfiteatro para que sirva a la vez de foro, de espacio de representación y de horizonte de civilización. Alejandro se ha tomado muy al pecho todo lo que ha dicho su maestro Aristóteles. Ahora vamos a la iglesia de la Virgen Periblepta. ¿Qué quiere decir periblepta? Quiere decir reverenciada, homenajeada, dignificada. ¿Sí? Esta iglesia es de nuevo muy híbrida, conjuga elementos de diferentes estilos arquitectónicos. Es, sin embargo, un lugar muy bello al que vale la pena asistir, además para poder ver la imagen, que es una imagen que tiene amplia representación para la población local. Ahora vamos a la fortaleza Tsar Samuilo. Las fortalezas de los Balcanes son nuevamente esa expresión testimonial del movimiento y la importancia del territorio que supuso que se tuviera que protegerse permanentemente de las intrusiones de los enemigos. Los Balcanes, si los Balcanes no hubieran sido tan ricos, si no estuvieran tan poblados, si no hubieran estado tan bien ubicados, probablemente habrían sido un espacio mucho más tranquilo. Y allí vamos a otro monasterio y de nuevo nos dejamos sorprender por la belleza de la construcción y sus rasgos singulares, ¿no? Cada lugar que se visita porque tiene una razón de ser. Eso es muy importante decirlo porque cuando hacemos la muestra de un itinerario, así como lo estamos haciendo ahorita, de pronto la persona dice, ay, no, 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 pero es que vamos a ver mucho es esto, o mucho aquello, muchas mezquitas, o muchas iglesias. No, cada uno de los espacios es único. En cada uno van a encontrar algo especial por lo cual ir. Entonces, eso es algo que es importante decírselos, porque yo estoy haciendo aquí un pasaje muy ligero.
Yo no me estoy deteniendo a pormenorizar cada espacio. He tratado sí de que ustedes puedan percibir en lo posible esas bellezas de los espacios. Vamos a tener una cena típica en Macedonia. La comida en los Balcanes, les decía, es muy rica. Los Balcanes son muy atractivos porque son sitios muy bellos, llenos de historias, llenos de culturas, llenos de paisaje, llenos de lugares donde divertirte, con espacios de donde comer espectaculares y con muy buenos precios. Entonces, todo eso los hace muy especiales. Yo necesito tomarme 3 minutos, Sandrita, a ver si tú mientras tanto me acompañas. Yo no me demoro más, solamente 3 minutos mm, para, para que ustedes no se me queden solitos y puedan ir hablando un poco de la parte operativa del viaje. Hola. Hola, mi profe. Bueno, listo. Yo ya vengo. 2 minutos y vengo. Para que ustedes hablen un poquito del viaje, de la comida, de esas partes que son tan ricas del cuanto al viajar. Ya vengo. Claro que sí, mi profe. Bueno, eh, vamos por Macedonia. Bueno, con lo que estaba contándole la profesora, por la gastronomía que tiene toda esta ruta de los Balcanes es excepcional. Es comida muy rica, es comida basada mucho también, se ve el cordero, ¿no? Y tiene pues obviamente mucha pues como mucha influencia turca, ¿no? También en esto de la gastronomía, en las artesanías, pues fue una región que obviamente también estuvo dominada hace muchos años por el Imperio Otomano. Entonces, la, la gastronomía, los souvenirs que pueden comprar son de ese estilo. Este viaje, pues les repito que es un viaje cultural que está del 30 de abril al 30 de mayo. Visitamos 10 países, visitamos también 33 más de 33 ciudades en el recorrido, una gran parte de Croacia, ¿no? Que es uno de los países más importantes a nivel turístico, que muchísimas personas quieren, que quieren visitar. Entonces, vamos a estar pues por Split, vamos a estar por Zagreb, vamos a estar por Dubrovnik, vamos a estar por Trogir, o sea, una cantidad de ciudades croatas impresionantes, muy bonitas, muy especiales, que están incluidas en este recorrido. Aquí en esta parte de Macedonia, pues visitamos su capital, que es Skopje, y Ohrid, que también son dos ciudades, otra ciudad muy grande, muy, muy bonita, muy interesante. El programa como tal tiene una tarifa, les hablo así rápidamente, mi profe, antes que empieces, una Tranquila. tarifa económica, yo siempre digo, esta es una tarifa muy económica porque pues visitamos 10 países, más de 33 ciudades, tiene desayuno y cena incluida durante todo el recorrido, tiene su seguro médico internacional, son hoteles 4 estrellas que siempre manejamos, son conocidos durante toda la ruta. Tiene, bueno, pues vamos en la compañía de Tania, que es una historiadora guía también, ella es serbia, siempre nos acompaña, bueno, excepto en el último viaje que no pudo, que nos acompaña en este recorrido, es excepcional y además pues del acompañamiento, completándose el grupo de la profesora Gilma Betancourt. Este viaje también, pues lo que les decía, tiene una tarifa muy especial, estaba en 5.590 euros. Tenemos un descuento especial realmente de 200 euros que es aplicado también pues para las personas de la cooperativa de la Universidad Nacional y también pues para todas las personas que se inscriban. Ya tenemos con la charla pasada, el sábado pasado, personas inscritas. No se necesitan visas, únicamente su pasaporte que tenga vigencia de 6 meses mínimo. Todas las fronteras las pasamos por vía terrestre. Entonces, pues no necesitan más, no están pidiendo vacunas COVID, nada de esto. Bueno, eso es a grandes rasgos. Ya dejo que la profe siga y al final les complemento la información de la parte logística del viaje. Gracias, profe.
Muchas gracias, Sandrita. No, eso es importantísimo poder hablar sobre la parte operativa. Entonces les decía que la cena típica macedonia es algo que estamos esperando desde ya. Los macedonios dicen muy humildemente sobre su propia gastronomía, que la gastronomía macedonia es sencilla, muy rica, no solo en sabores y aromas, sino que también tiene mucho color. Nuestros guisos son diferentes de los países vecinos porque utilizamos más verduras, tanto frescas en ensalada como en platos elaborados. Es una comida más sana. Nuestra comida es toda una filosofía, no se trata solo de comida. Así que cuando hagamos los cursos y hablemos de cultura antes del viaje o en el viaje, haremos un énfasis particular en esta parte gastronómica, porque pues uno a veces dice, y le dicen cuando va llegando del viaje, ¿no? Y no comiste tal cosa, y uno, ¿qué? Eso se comía. Es decir, nunca te diste cuenta de cosas que era importante de pronto probar en el lugar y conocer un poquito la historia de ese plato, ¿no? Ahora vamos a ir de Ohrid a Skopje y vamos a mirarnos o a encontrarnos con este puente que es, porque este puente, perdón, sí, con este puente que es una gran maravilla, es el puente sobre el río Blada, si no estoy mal, y Badar, perdón, le cambié el no, le cambié por un poquito, el río Badar es un símbolo de la nacionalidad. Es un lugar que está puesto en la bandera incluso y que representa uno de los espacios de mayor orgullo, ¿sí? Entonces, de orgullo nacional en Macedonia. Entonces, es algo que vale la pena. Originalmente el puente era de factura romana, pero luego fue modificado. Bien, vamos a la fortaleza Calais. Ya hemos hablado bastante al respecto, ya sabemos mucho sobre la importancia de las fortalezas y sin embargo, ¿no? Cada fortaleza como que tiene algo que nos llama a la memoria. Quizás porque aunque normalmente se ha hablado muy mal de la Edad Media, en la mayoría de nuestras fantasías, estos espacios eh, con grandes muros y torres almenadas nos hacen pensar en nuestra imaginación en algunos horizontes casi que de ensueño. Bien, vamos a acompañar este viaje también con buena literatura para poder sacarle más disfrute a ese paraje de ensueño. Este puente fue, como les digo, fue construido con el patrocinio del sultán Mehmed II, el Conquistador, entre 1451 y 1469. Los puentes son estructuras fundamentales para la vida. Son esos lazos de comunicación que unen territorios distantes entre sí. Para los seres humanos, tender puentes es algo fundamental. Cuando nosotros viajamos, tendemos un puente entre nuestra realidad propia, personal, local y otras realidades. Para esas poblaciones de los Balcanes, los puentes significaron muchas cosas, muchas oportunidades, la posibilidad de sobrevivir y en otras la posibilidad de ser avasallados. Parte de nuestro contenido, de nuestro, digamos, de nuestro cometido, perdón, con The Gallery Travel es que ustedes puedan ver esos puentes y ver mucho más que simples construcciones de piedra y comprender la relevancia que llegan a tener históricamente estos puentes en estos espacios. Ahora vamos a la Iglesia Ortodoxa de San Salvador. Mm, Como vemos, muchas de las iglesias ortodoxas originales tienen plantas bizantinas porque pues hubo el Imperio Bizantino controló toda la parte de Grecia y los Balcanes y en ese sentido, hoy en día esa iglesia que llamamos ortodoxa es la propia de ese imperio. Vamos a descubrir sus características, pero también vamos a ver que algunas de esas iglesias también tuvieron momentos en que fueron constituidas en mezquitas, una práctica muy utilizada por el Islam.
de los turcos, porque ese es el Islam que llega sobre los Balcanes. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, esta mezquita de Mustafa Pasha y decimos, pero, ay, eso me recuerda como una mini mezquita azul, como mini mezquita de lo que podría ser de Suleimán, ¿no? Las mezquitas de Estambul, claro, tiene la influencia túrquica, es muy marcada. Vamos al bazar, otro lugar encantador. Caminar una ciudad es conocerla. Uno no puede viajar y abstenerse de esa experiencia. O uno puede hacerlo, pero no debería. Entrar a los sitios, mirarlos, curiosearlos, probar, oler, si es posible conversar con las personas y sentirse en un sueño, ¿no? Una de las cosas impresionantes para nosotros, desafortunadamente, no debería. Y es muy triste que nos tengamos que impresionar con algo que debería ser nuestra cotidianidad y no nos debería llamar lo más mínimo la atención. Es la pulcritud de los espacios, ¿no? Ahora llegamos a la Plaza Mayor por el monumento a Alejandro Magno. Obviamente Alejandro es el que le da lugar a la Constitución de Macedonia y es una de las personalidades históricas más llamativas de todos los tiempos. De él también habremos de hablar, de su paso por los Balcanes, particularmente de lo que hizo, lo que no hizo. Y luego llegamos al Centro Memorial de la Madre Teresa de Calcuta, donde justamente se hace homenaje a su vida y a su obra. Y vamos a la casa originaria de la Madre Teresa de Calcuta. Allí también nos familiarizamos con lo que fue su primera juventud, su vocación, su determinación para transformar la vida de miles y miles de personas. Ahora vamos a Bulgaria. Y volvemos a otro país cuya mayoría poblacional es cristiana, pero donde también volvemos a encontrar esas segundas religiosidades como el Islam, que es igualmente significativa, ¿no? Aquí en Bulgaria vamos a desplazarnos, vamos a ir de Skopje a Rila y luego a Sofía. El monasterio de Rila fue fundado en el siglo X por San Juan Rilski, por eso se llama Rila. Juan Rilski es un hombre que decide vivir una experiencia de ascetismo, es decir, retirarse del mundo y se va a vivir a una cueva. Como muchos de los ascetas de ese tiempo, come hierbas, saltamontes, imita la figura de Juan el Bautista. Los monacatos o los monasterios surgen en Oriente, no surgen en Occidente, sino en Oriente. Y tienen muy distintas formas, entonces esto también se llaman cenobios. Y el de Rila se fue construyendo por los discípulos de San Juan Rilisc, quienes vinieron a escucharlo y pues tuvieron que ir construyendo lugares donde ubicarse, donde ubicarse, donde ubicarse, donde ubicarse. Mm, en ese construir esos espacios para su ubicación, ¿sí? Vamos a encontrar que hicieron un verdadero, digamos, edificio, pero este edificio en el cual se enterró el cuerpo del santo una vez este murió, tuvo como tantos otros edificios a lo largo de la historia una trayectoria bastante accidentada. Pasó por muchos momentos críticos y, digámoslo así, incendios y otro tipo de cosas que realmente afectaron bastante a la construcción. Fue, por ejemplo, incendiado en 1833
Y el monasterio, en la mayor parte de los edificios, se reconstruyó justamente hacia lo que ya viene a ser 1800, o sea, fue reconstruido entre 1834 y 1862. El monasterio de Rila tuvo grandes mecenas, grandes personalidades que lo apoyaron, algunas sultanas y demás. El monasterio de Rila, hoy por hoy, eh, tiene una de las colecciones de pintura mural más fantásticas. Se ha sido considerado patrimonio cultural de la humanidad. Es una verdadera joya por la calidad del arte y por la cantidad del arte. Entonces, es un sitio que no se puede uno perder. Llegamos a Sofía, ¿sí? A la capital. Y lo primero que encontramos es la Rotonda de San Jorge. Esta Rotonda de San Jorge es un emplazamiento original paleocristiano. Quiere decir que aquí se desarrollaron algunas de las prácticas religiosas de los primeros cristianos en la historia de los Balcanes. La construcción, como muchas otras, ha sido reconstruida, pero mantiene algunos de sus fundamentos o basamentos originales. Ahí pueden ver ustedes la calle romana o la construcción romana. Y al interior hay pintura rupestre y hay bastantes elementos que te conectan con ese pasado histórico muy remoto. Luego vamos a la mezquita otomana. De nuevo, nos sentimos otra vez casi que en un pequeño sueño de Estambul, o sea, mucho más pequeñas, obviamente, que las estambulitas, pero igualmente conmovedoras e igualmente hermosas, con su único minarete. Yo creo que ya les había comentado cómo el número de minaretes implica la importancia de una mezquita. Las mezquitas con un solo minarete o dos minaretes, pues no son tan significativas o tan importantes. Se me olvidó decirles hace rato, cuando pasamos por la mezquita, creo que en Sarajevo, que esa es la mezquita más antigua que está en Bosnia-Herzegovina y que es una de las más grandes de los Balcanes, de las más antiguas. Aquí nos va a pasar algo parecido a Sarajevo. Después de pasar a la mezquita otomana, vamos a poder ir a la sinagoga. Y esos espacios sinagogales son muy bellos, algunos muy antiguos, y nos permiten, digamos, contrastar también esa relación que fue fundamental entre la cultura islámica y la cultura judía, ¿no? Porque la cultura judía tiene una gran trascendencia. Luego vamos al Parlamento, muy en un estilo neoclásico y un edificio muy bello. Luego pasamos a la iglesia rusa de San Nicolás. Aquí tenemos otra ortodoxia, una ortodoxia completamente distinta, una ortodoxia de cúpula de cebolla, una ortodoxia que nos recuerda el paso de los mongoles y el otro tipo de influencias culturales. Ahí la estamos observando. Y llegamos finalmente a la Catedral de San Alejandro Nevsky. Esta Catedral de San Alejandro Nevsky es una de las catedrales más grandes del mundo, una de las 10 catedrales creo más grandes del mundo y una de las más grandes de todo el mundo ortodoxo. Es un monumento que se construye muy en la sintonía, ¿no? De este gran periodo de la construcción de finales del siglo XIX, donde está de alguna manera la mirada puesta en el París del Barón de Haussmann, pero por el otro lado, en retomar las raíces nacionales o propias. Es una construcción absolutamente imponente y tiene una comprensión completamente nacionalista. Vamos a mirar y vamos a encontrar, ¿sí? Aquí la, la
idea, ¿no? De cómo la religión es el principio de la nación y cómo hay de por medio o está de por medio el concepto de lo que viene a ser, sin lugar a dudas, la, digámoslo así, la lucha para defender el propio espacio. Vamos a mirar, es que quiero mirar una cosa que necesito, me dan un segundo, porque Alejandro Nevsky es una personalidad sumamente importante, ¿sí? Para, digámoslo así, eh, para, para todo este pueblo, porque Alejandro Nevsky Labra es es él, digamos, fue designado en 1710 por Pedro el Grande para, no, pero este no es así, ¿sí? No, 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 este no es el mismo, perdón. Luego les corrijo eso porque ahorita me voy a enredar. Bien, en mayo 30 vamos, porque este es el Alejandro, que es príncipe de Novgorod, que va a ser San, es que no le puse el nombre, del santo. Es un santo que es Santi, ya les digo cómo es el nombre de este santo. Em, un segundo. Mientras tanto, pueden leer este texto que es muy ilustrativo del personaje del que voy a hablar. Ajá, vamos acá un momento. Yo necesito ver el nombre de este santo, porque Alejandro Nevsky es el príncipe bajo el cuya patrocinio se construye la catedral. Pero, la figura por la cual se construye la catedral es por este santo que era en su momento, fue príncipe de Novgorod y fue uno de los que defendió Bulgaria del avance del avance de los finlandeses, creo que es, cuando los manda el papado para reducir la ortodoxia a la religión católica. Bueno, en mayo 30 vamos de Sofía a Plovdiv, y vamos a encontrarnos con el Trimontium. El Trimontium se llama así porque hay una serie de montes colaterales, pero sobre todo porque Trimontium es el nombre que se le da a un sistema de fortalezas romanas que están conectadas entre sí para generar un esquema defensivo. Entonces, lo que vamos a visitar son las ruinas romanas de estas fortalezas. Después vamos a ir a las casas del Renacimiento búlgaro. Nada que ver con el Renacimiento romano, no nos vamos a equivocar. Estamos hablando de un movimiento arquitectónico de raíz y de matriz completamente nacionalista. Son unas casas muy bellas, muy pintorescas, digamos, originales en toda su configuración arquitectónica. Luego vamos a ir a la zona comercial del centro y de allí vamos a un conteatro romano del siglo II. Como les dije, estas áreas de los Balcanes fueron importantísimas para los romanos. Realmente, antes que pensar en Turquía como el lugar de emplazamiento de lo que sería el eje del Imperio Romano de Oriente, los romanos pensaron mucho en la zona balcánica por la facilidad que les ofrecía para movilizar las tropas. Bien, ahora vamos a la catedral ortodoxa. Como vemos, cada catedral nos revela
algunos elementos nuevos. Vamos a esta mezquita. Y uno dice, ay, pero una mezquita más, una mezquita menos. Miren el interior de la mezquita y díganme si es una mezquita más, una mezquita menos y se van a dar cuenta de que no. Estamos ante una de las mezquitas más bellas en sus construcciones, en sus elaboraciones interiores. Cuando nosotros vemos una mezquita, hay una serie de elementos que debemos poder tener en cuenta. Y entre ellos, pues vamos a ver el Almirá, ¿sí? Que es el sitio de conexión entre la tierra y el cielo. Y bueno, ya nosotros nos dedicaremos con tiempo a hacer este recorrido por la mezquita y leer sus espacios para que cualquier mezquita que visitemos para nosotros se va un poco un libro abierto y también tengamos muy claro cómo comportarnos porque no es igual estar junto a la quibla, que es estar junto a al muro hacia el cual se reza, que estar en la fuente o que estar en la proximidad del minarete. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que cada lugar tiene una representación simbólica específica. Para nosotros no es siempre fácil porque la mezquita aparece como un espacio demasiado desprovisto de orientaciones para los católicos, ¿no? Para los islámicos está totalmente clara. Luego vamos a la iglesia de Santa Mari y de nuevo pinturas, muchas pinturas y muchos espacios que nos van a llamar la atención. Y aquí ya definitivamente nos vamos despidiendo para viajar entre el 31 de mayo, viernes, y el 1 de junio, sábado, de regreso a nuestros hogares. ¿Nos quedan cosas por ver? Nos queda casi todo por ver. Estamos simplemente presentando el itinerario, haciendo una pasada muy rápida por un territorio sumamente rico, con una historia compleja, como es nuestra propia historia, que nos puede ayudar a entender muchas cosas sobre los conflictos humanos, pero también sobre la solución de los conflictos humanos. Les cuento para quienes quieran irse preparando mentalmente. He estado leyendo a Mircea Catarescu. Mircea Catarescu es, sin lugar a dudas, uno de los escritores más importantes de la actualidad. Su origen es rumano. Él muy probablemente será premio Nobel. Este es un conjunto de cuentos que te familiarizan con la historia de su nación y sobre todo con los trayectos que esa historia ha tenido de una manera muy bella, de una manera sumamente hermosa. Entonces, espero que quienes son buenos y buenas lectoras, ojalá lo acojan y pensemos ese viaje como algo que va a suponer una oportunidad en nuestras vidas para conocer lugares maravillosos, para deleitarnos con una gastronomía estupenda, pero muy especialmente también para transformarnos en unos seres humanos más sensibles, mejores, más amantes de la belleza, más conocedores de la belleza. Vamos a construir historias y a crear y a tejer recuerdos, de manera que aún en un muy postrer día en que ya no podamos viajar, nuestra imaginación y nuestra memoria puedan volver a llevarnos a esos paradisíacos espacios de los Balcanes. Ya con esto yo termino, mi Sandrita, y bueno,